todavía hay un debate moral. Para mí robar está mal. Entonces el Banco Central es un mecanismo de estafa por el cual, a ver, para que tengan una idea, la emisión monetaria directa e indirecta de este año son 6 puntos del PBI. Estamos hablando de más de 30.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué aceptan ustedes que el gobierno nos robe 30.000 millones de dólares por año? Que alguien me explique por qué tenemos que aceptar que los políticos le roben a los argentinos de bien 30.000 millones de dólares. Bueno, saludamos a Maxi Aguiar, conocido analista político. Maxi, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto acompañarlos. ¿Cómo va, Guillermo? Bien, ¿cuál es la ventaja de no tener Banco Central como viene diciendo Milei? ¿Cuál sería? Sí, a ver, en principio Milei atribuye en términos dogmáticos o ideológicos desde su lugar al Banco Central la responsabilidad de la emisión descontrolada de dinero, ¿no? El estar manejado por el Poder Ejecutivo, emitir una cantidad enorme de dinero, por lo tanto generar inflación. Entonces, dentro de su narrativa, digamos, el Banco Central sería aquel que permite que financia al Estado para que justamente pueda controlar a las masas. Estoy hablando en términos de Milei, a través de la dependencia económica, con lo cual lo que él evidentemente plantea es que en un caso como el de Argentina, donde un Banco Central que él define como que no es independiente respecto al Poder Ejecutivo, como sí sucede en otros países, caso Perú, Chile, etcétera, que ante una inflación endémica histórica en la Argentina, la solución sería eliminar ese Banco Central, cortando de raíz la posibilidad de que el Estado emita moneda. ¿Y cómo le fue a los que lo eliminaron, Maxi? A varios bastante mal, ¿no? A varios bastante mal, porque algunos dolarizaron, otros no. Pero, por ejemplo, el caso que mejor conozco, que es el caso de Ecuador, donde yo trabajé muchos años, tuvo un proceso muy duro inicial de acceso a la dolarización. El Banco Central deja de tener sentido porque no se emite una moneda extranjera, y en ese contexto luego ha tenido un proceso de estabilización muy largo. De hecho, Ecuador lleva ya muchísimos años, alrededor de 20 años dolarizado, y eso implica que el Estado tiene la imposibilidad de financiar con emisión, se queda sin una política económica, básicamente sin una herramienta de política económica. Pero bueno, del otro lado también lo que esto permite es mantener algún nivel de estabilidad. ¿Pierde soberanía? Sí, también. Maxi, ahí hay dos apuntes importantes. La economía de Ecuador debe ser un quinto, un sexto de la economía argentina, es decir, es un país difícil de comparar con Argentina. Ecuador es un país casi monocultivo, bananas, petróleo, no tiene mucha industria. Argentina es un país más diverso. Y el otro tema es, sacamos un entrenador de tenis acá en este programa que nos contaba que en Ecuador, hay poca clase media. Sí. ¿Eso es lo que viene para Argentina, eliminando el Banco Central? Y otra cosa, viste que Milei no habló de dolarización estos días, ¿no? No. Porque no todo habló de todo, habló de YPF, de aerolíneas, del Banco Central. Porque no te olvides, Lucio, cuando se reunió con los empresarios, bueno, hasta el propio Requián dijo que hay que fortalecer el peso. Claro, no habló de dolarización estos días. Sí, bueno, que te pregunto si eso es importante. Sí, interesante un par de cosas respecto de esto. La desigualdad en Latinoamérica es en general bastante mayor de la Argentina desde mucho antes de la dolarización en Ecuador. Esto es, Ecuador es un país desigual. La atribución de esa desigualdad a la dolarización, bueno, nada, es un tema más debatible, digamos, como lo mismo sucede en Panamá, otro país que tiene moneda extranjera. Pero dicho esto, es cierto lo que planteas, que en estos últimos días no ha hablado ni del prenderle fuego al Banco Central, ni de la dolarización de manera tan fuerte. Ha tirado algunos elementos hacia adelante, porque me da la sensación de que algunos de los planteos que Milei hizo en campaña son planteos más dogmáticos o de su propia ideología que de realpolitik. Entonces da la sensación que al irse acercando al poder probablemente también esté repensando algunos de esos elementos que según su dogma son correctos, pero según la práctica pueden no ser ni necesarios ni oportunos. Maxi, a ver, acá lo que uno intenta el día de mañana no tener que estar dando como noticia es la conflictividad social, gente en la calle. Digo esto porque Milei dijo que se va a aplicar la ley para terminar con los privilegios. ¿A qué privilegios se refiere con las medidas que el presidente electo quiere tomar? Sí, en principio eso desde el propio discurso de victoria quedó bastante claro respecto del planteo de Milei, llamativamente, porque en general los discursos cuando alguien gana son discursos más genéricos, más abiertos, que buscan ampliar la base. Tal cual. Esto fue un discurso identitario, exacto, absolutamente identitario. Llamativo porque en ese sentido se compromete a llevar adelante políticas. La conflictividad social, bueno, nada, uno no puede leer el futuro, pero da la sensación de que
con ese tipo de posiciones podría incrementarse, sobre todo con ciertos grupos sociales, organizaciones sociales, los que reciben los planes, los que te cortan la 9 de julio todos los días, digo, las asignaciones que también van a ser revisadas. Ahí tenés el conflicto y no la va a poder cortar de un día para el otro, más allá de que quiera reconvertirlo en trabajo el día de mañana. Sin duda, Guillermo. En el gobierno se hace no solo no necesariamente lo que se quiere, sino lo que se puede. Claro. Y Milei todavía no se encuentra con los límites que seguramente va a tener en términos legislativos, en términos de organizaciones sociales, de la organización de la sociedad en su conjunto respecto de lo que él puede querer hacer y lo que va a poder realizar. Como digo, en ese contexto, trabajar y seguir trabajando discursivamente desde los principios les pone alguna fecha de vencimiento a propuestas que me parece que son delicadas. Puede haber mayor conflictividad social, lo esperable es que no la haya, pero puede haberla, claramente puede haberla, y debiera tener, digamos, algún armado político que le permita generar vías de diálogo con esos grupos de tal manera de poder consensuar algunas políticas sin ir al choque. Maxi, hay una cuestión concerniente a millones de personas que tiene que ver con el transporte. Vamos a escuchar a Milei lo que decía en las últimas horas. Nosotros lo que estamos diseñando es eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas. Eso te permite mejorar el flujo de fondos sobre las firmas un 50%. Por lo tanto, ahora ya no necesitas 170, sino que necesitas 85. O sea, y para pasar de los 56 a 85, lo vamos a hacer escalonado solo cuando suban los salarios. O sea, no es inmediato que haya aumentos, ni bien asuma. No. Y además, siempre los segmentos más vulnerables van a tener protección. Bueno, a ver, basémonos en esa frase. Los segmentos más vulnerables van a tener protección, implica que los subsidios van a seguir existiendo hasta tanto vos puedas empatar la inflación con la suba de salarios. Claro. En principio ahí lo que está dando es una especie de pequeño un paso atrás, digamos, en algunas de las cuestiones que había dicho inicialmente. De teorema de Baglini. En unos momentos al menos afirmó. Claro. Lo que pasa, Maxi, lo que pasa es que ahí la dificultad objetiva que va a enfrentar el nuevo gobierno es la siguiente. Milei habló de un recorte de 15 puntos del PBI, que quizás no llegue, pero digo, la verdad es que si vos querés recortar en serio el gasto público, la guita grande se te va en subsidios. Digo, porque sí, por ahí, viste, la televisión pública, Telam, Radio Esos son como gestos, ¿no? Sí, pero no es tanta plata. Digo, la plata grande, si vos querés reducir en serio el gasto público, es en subsidios. Y bueno, por lo que dice en esta declaración, por ahora no va a avanzar en ese sentido. O le está pidiendo a este gobierno que lo haga antes de que él llegue al poder el 10 de diciembre. Justamente eso iba a decir. La otra opción es que este gobierno frene, y la tercera opción es que haga un subsidio absolutamente focalizado. El problema que tiene la Argentina para generar subsidios absolutamente focalizados es la falta de calidad de la información con la que se cuenta. Digo, ¿por qué se lo darían a uno o no a otro? Al no haber estadísticas, digamos, o bases de datos tan consolidadas. Por la economía en negro. Social y económica. No, por la economía en negro. Porque si vos tomás los datos de ANSES y AFIP, tenés unas medidas muy certeras. No tenés la informalidad. Pero gran parte de la economía funciona en negro, ese es el tema. Maxi, Clara Salguero, buen día. Recién escuchábamos declaraciones de Javier Milei acerca de la vulnerabilidad enfocada para el tema de mantener los subsidios. ¿Se puede de alguna manera esta declaración interpretarse también como que esto podría ser extensivo a todo lo que tiene que ver con el asistencialismo? Algo que se vaya yendo de la Argentina de manera gradual y que termine quedando, mientras tanto, un asistencialismo muy focalizado y muy dirigido. Es muy interesante lo que plantea Clara, porque básicamente al ser genérico en la apreciación deja espacio a esa interpretación, ¿no? Está hablando solamente de los subsidios a servicios públicos, está hablando de asistencia social, da la sensación de que al dejarlo abierto está hablando un poquito de todo, ¿no? Y en ese contexto creo que puede ir generando algún nivel, algunas aristas, ir limando algunas aristas de su propuesta política de tal manera de hacerla viable, porque lo cierto es que aún si Milei quisiera privatizar todo, bajar todos los subsidios, y eso es verdaderamente inviable. Él seguramente lo debe estar revisando, ¿no? Sí, Maxi, hablando de revisar, ¿en qué áreas? Porque viste que hay como un axioma. Si esta vez las medidas no son de shock y son graduales, no sirve.
¿En qué áreas se deberían tomar medidas de shock en un contexto de empobrecimiento que hoy padece la Argentina? Bueno, esas declaraciones de principios, ¿no? Que además tienen que ver, fíjense, casualmente con aquello que asumió Mauricio Macri como su error. Tal cual. En su gobierno, ¿no? Es la misma línea discursiva. Cuenta con una dificultad, que es la escasa cantidad de herramientas que tiene la Argentina hoy para modificar su situación en un contexto de crisis tan aguda. Creo que ese es el problema central que va a atravesar Javier Milei. ¿Por qué? Dolarizar sin dólares, ver qué sucede con el swap chino, está tan anclado al cortísimo plazo que complica bastante esto, además con minorías legislativas. Digo, podrá hacer algunas de estas cosas mediante DNU, dejará de funcionar el Congreso durante un tiempo al no llamar a extraordinarias. Son escasas las herramientas con las cuales cuenta Milei. Perdón, decís que son escasas, pero al mismo tiempo creo que vamos a tener un año de bonanza en relación al año anterior. Tenemos que pensar en la venta del litio y tenemos que pensar en que se terminó la sequía. Sí, bueno, esas son buenas noticias en el mediano plazo. Digo, pero sí, el plazo temporal es, hay que tomar medidas de shock. Ya, lo que hoy hay es esto. Digamos, dentro de un tiempito probablemente tenga un margen mayor en términos económicos. Hay que ver cuál es su margen político en ese tiempo, porque ya va a haber asumido y va a haber sufrido algún nivel de desgaste. Pero lo llamativo del asunto y lo interesante, digo, en términos analíticos, es que estamos atravesando una modificación de agenda sustancial. Lo que él plantea, en términos de principios, es básicamente lo opuesto de lo que hace este gobierno. Y veo arriba la foto de la reunión con Alberto Fernández. Las caras me parece que tienen que ver con eso. Su agenda es una agenda completamente diferente. Y lo cierto es que todos estos procesos de modificación llevan su tiempo, porque no es que va a continuar una serie de cuestiones. Plantea cambiar casi todas las políticas que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cuántas podrá hacer en un tiempo limitado, sobre todo con un gabinete ministerial que se empiezan a conocer algunos nombres, que casi todo viene de la función privada sin demasiada experiencia en lo público, ¿no? Hay que saber qué cosa se firma, qué camino sigue, todo eso podrá ser cubierto hasta alguna medida por segundas líneas. Pero creo que el asesoramiento de Macri en esto para él va a ser realmente muy importante. Por eso, Maxi, el parlamentarismo me parece que va a ser muy importante para resolver cuestiones. Por ejemplo, la ley de alquileres. Vamos a recordar lo que decía Milei respecto de la ley de alquileres. Dale. ¿La ley de alquileres se deroga? Absolutamente. Es algo que le ha generado un daño enorme, sobre todo en los segmentos mucho más vulnerables que no tienen forma de cubrirse, ¿no? Bien. ¿Cómo va a ser a partir del 10 de diciembre? Porque incluso a muchos se les terminan los alquileres el 10 de diciembre. ¿Cómo va a ser esa negociación? ¿Cómo el inquilino y el que es propietario se sientan a discutir? Bueno, lo haces con el Código Civil, eso es lo que debería ser. Digo, si es un contrato entre partes, ¿qué tiene que estar interfiriendo el Estado? Bueno, recordemos que en la Argentina hay más de 8 millones de inquilinos. Milei acaba de decir se va a derogar y que va a ser un pacto entre partes. ¿Cómo sería esto, Maxi? ¿Cómo lo analizás? Bueno, ahí es donde los principios o dogmas de liberales salen a la luz. Se encuentran con algunas cuestiones de realidad, ¿no? ¿Qué sucede? El mercado, sin ser especialista en el mercado inmobiliario, existe una oferta inelástica. Digo, los departamentos o casas en alquiler son finitos y no se pueden modificar de manera... Y además esos contratos son contratos en alguna medida desigual, no son entre iguales a lo Adam Smith, digamos que se encuentran en un espacio igualitario. Y además esto va a generar conflictos o del lado de los locadores o del lado de los locatarios. Entonces, es complejo, porque acá va a tener que poner en valor los intereses de cada uno de ellos y tratar de generar una solución que, si es igualitaria, no será justa. Porque si es igualitaria, lo igualitario, digo, normalmente termina favoreciendo a aquellos que son más poderosos. Si la solución es idéntica para todos. Maxi, hay que crear nuevas leyes. Habría que crear nuevas leyes entonces, porque vamos a suponer que entre partes yo arreglo que alguien alquila un departamento que yo poseo y no se va. Si no me respaldo en la ley de alquileres, ¿quién lo saca a esa persona? Sí, da la sensación de que él se refiere en primera instancia al acuerdo económico. Por supuesto. Pero bueno, también te pueden pasar ese tipo de cosas. Por supuesto. ¿Y quién se hace cargo? Se podrá generar esto por DNU, probablemente inicialmente, pero eso después seguramente va a tener un trámite legislativo, una ley.
Además, exactamente. Si mejora la economía, pues a ver si entiendo, Maxi, lo que está diciendo Milei es, mira, se puede pactar entre dos partes en dólares, en yuanes, en pesos, en mercadería. Me parece que está diciendo eso. Permuta. Claro. Igual, igual. A ver, pero ese es el espíritu. Igual es lo que siempre pasó, ¿no? A ver, claro, pero que no estaba blanqueado. Lo que dice Milei es lo que siempre pasó, porque digo, por ejemplo, año 2015, no te digo ahora, 2015, en Puerto Madero ya los alquileres eran en dólares en la mayoría de las propiedades. Y después se fue extendiendo a Palermo, a los lugares donde vienen extranjeros, porque está el tema de Airbnb y bueno, y todo eso. La cuestión es, más daño no va a ser porque ya la ley de alquileres no funcionó. Ahora tampoco parecería que haya una solución, porque depende de lo que vos decís de la oferta, y la oferta no se expande, no es tan rápido que construyen viviendas y las ponen en el alquiler. Tal cual. La legislación no define necesariamente la realidad, pero le da un marco. Sí. Es cierto que ahora el esquema de alquiler pasa por afuera de la ley en muchísimos casos. Claro. También es cierto que hay muchos espacios que están sin alquilar, básicamente porque los locadores sienten que no están en condiciones, que no es eficiente esa ley para ellos. Entonces hay lugares desocupados, más de los que debiera haber, claramente. Y en ese contexto, que el Estado, digo, este principio de que el Estado no se tiene que meter en esos pactos, justamente en la ley de alquileres puede encontrar una serie de inconvenientes realmente importantes, ¿no? Y la posibilidad de hacerlo por DNU y de que luego sea bajado por ley. A ver, ¿qué tarea más difícil va a tener el presidente, como todos los presidentes cuando arrancan? ¿Luchar contra la ansiedad e impaciencia de la gente para ver resultados o empezar a instrumentar medidas, las que sean? Sí, en principio hace unos días comentaba que este gobierno, el nuevo gobierno, en ese momento todavía no estaba el nuevo presidente electo, no iba a tener 100 días de luna de miel, sino 100 horas. Ahí está. Porque el nivel de tolerancia ciudadana es realmente muy bajo. El nivel de expectativas que ha generado Milei es alto durante la campaña electoral. Claro. Todavía no ha gestionado esas expectativas recién terminada la elección. Creo que probablemente en los próximos días deberá ir cada vez más precisando y bajando un poco la espuma de la expectativa, pero esa expectativa en alguna medida es un pagaré. Lo cierto es que cuando uno genera expectativa, el otro está justamente esperando que uno haga algo en un plazo determinado. La confianza ciudadana es muy baja en la Argentina, por eso surge una figura como Milei, y si bien él va a tener un poco más de espacio para tomar medidas de las que hubiese tenido Massa, que no hubiese tenido ni 100 minutos, básicamente para tomar medidas, en su caso tiene un poquito más de tiempo, en tanto y en cuanto no lleve adelante una medida, al menos simbólica, de aquellas que él planteó en esta última etapa, podría perder un capital que para él es más valioso para nadie. Él dijo, ¿te acordás? El apoyo de la opinión pública. Él dijo, el 11 de diciembre cierro el Banco Central. Sí, tal cual. Bueno, lo repitió varias veces. Eso no lo va a hacer. De hecho, hay una persona que ya está sonando para el Banco Central. De mucha confianza de Milei. Estaba pensando recién en la frase de Alzogaray que dice hay que pasar el invierno, y quería preguntarle a Maxi cuán importante va a ser la comunicación de Milei hacia el pueblo en cuanto a las medidas que toma. Va a ser central. Cuando uno no tiene un poder institucionalizado muy fuerte, que te lo da la presencia en el poder legislativo, básicamente, requiere de otros soportes de poder. O soportes de grupos importantes, grupos empresarios económicos, etcétera, que soporten esta cuestión, lo que sucede hoy en Perú, o de grupos importantes de ciudadanos que estén dispuestos a apoyar medidas y hacerlas populares de tal manera que el Congreso se ve en alguna medida obligado a hacer algunas cosas que no hubiese hecho en otro sentido. La comunicación, que fue bastante amateur en el marco de la campaña electoral, deberá ser muy buena en términos con la ciudadanía por parte de Milei para mantener niveles de aprobación ciudadana adecuados. Acordate, Maxi, que una de las autocríticas o de las críticas que le hacían a Macri es que no fue meticuloso con referencia a contar qué recibía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, Milei va contra la frase donde hay una necesidad, hay un derecho, que eso es muy peronista. Pero repito, se va a encontrar con una Argentina muy empobrecida, en donde la salud es un derecho fundamental, irrenunciable, la atención, la educación. Digo, ¿cómo va a poder sostener eso con ese axioma que él tiene libertario, si se quiere? Sí, en principio, a diferencia de Macri, digamos, la sensación ciudadana que existía cuando asume Macri era una sensación de una situación medianamente complicada, nada más.
la sensación social, digamos, el ánimo social es de una crisis profunda en este momento. Con lo cual Milei no tiene que venir a contar por qué la cosa está mal, porque la gente sabe que la cosa está muy mal. Obvio, lo está padeciendo. Tal cual. Y muchos de los que están padeciendo, pero Maxi, lo votaron, ¿eh? Por supuesto. Sí, sin duda. Sin duda, aún habiendo votado a Massa, conocen los niveles de evaluación de situación actual son bajísimos, más allá de la evaluación de gestión. Los niveles de expectativas a futuro son bajos. En ese contexto, Milei tiene parte del trabajo hecho porque la ciudadanía es plenamente consciente de la profundidad de la crisis. Lo que me parece que debe hacer Milei, lo ha hecho en alguna medida y va a tener que profundizar, es esta cuestión de mostrar cómo el link entre la solución de estos problemas que hoy los argentinos perciben está dado por una serie de medidas que les pueden costar bastante o pueden ser bastante duras en la primera etapa. Bien, ese me parece que es el link que él deberá hacer en este momento, en estos 20 días al menos. Recién hablábamos del transporte. Por favor, poné imágenes porque comenzó la venta, de noticia de último momento, la venta de los pasajes para trenes. Que ayer, Clara, vos nos explicabas de que son accesibles todavía. Muy accesibles porque estamos hablando de viajes, de boletos, de tickets a larga distancia en tren entre 2.500 pesos y 10.000 pesos, 10% de descuento sobre estos valores si se paga online, el jubilado o el pensionado lo compre por donde lo compre, es el 40% de descuento sobre estos precios, chicos menores de 3 años y gente con discapacidad no paga. Martes, hoy exactamente, esta cola, ¿sabés para qué es? Es para sacar tickets que unen Constitución con Mar del Plata y General Guido con divisadero en Pinamar, la estación de trenes de Pinamar. Mirá las colas. Sí, no, impresionante. Hasta se ha acampado por un pasaje de tren. Porque se van a agotar antes de que termine la jornada. Empezó 6 de la mañana la venta. Sí, a ver, poneme de último momento, atención, si vos estás también deseando comprar un pasaje de tren, te vamos a mostrar en la pantalla cómo está la compra ahora. Atención, ahora se encuentra en la sala de espera virtual de Trenes Argentinos. Claro, es como cuando compras para un recital y... Qué lindo el dato online, en cuentas regresivas, ¿no? Mirá, 30.125 y bajando. En cualquier momento estamos debajo de menos de 30.000 personas. Mirá, impresionante. Parece, no sé, una semifinal de Huracán San Lorenzo. ¿Cómo va a bajar? No, sería más angustiante todavía, sí. Te doy tu espera estimada 55 minutos. Para que entiendas la cola. Sí. Mirá cuántos se están vendiendo. En categoría primera, 2.695 pesos y en Pullman 3.230 pesos. A ver, me interesa que escuche esto mucho Maxi Aguiar, porque estas son medidas que se van a mantener en el tiempo para ayudar al bolsillo de la gente. Está Gabriel Prosperi en vivo desde la imponente estación de Constitución. ¿Cómo te va, Gaby? Increíble el gentío. Hola, Guille, ¿cómo estás? Bueno, todo lo que describían ustedes se da. Hay gente que está acampando o que está haciendo la cola, para decirlo así, con sillas, con reposeras, con frazadas, desde ayer al mediodía y más todavía. Van para las 24 horas de cola muchas personas que o están comprando ahora o ya pudieron comprar sus boletos, muy baratos, 3.000 pesos. El más caro justamente tiene que ver con la gente que puede comprar con camarote, alrededor de 10.000 pesos. Pero aquí ya hay vendidos, para que escuchen bien, Lucio, Clara, allí todos en la mesa, más de 150.000 pasajes. ¡Ah, qué número! Desde las 6 de la mañana, ahora, en poco más de 4 horas, Gaby. 150.000 pasajes. Sí, ya volvemos en un ratito con testimonios. Quiero escuchar a la gente. A ver, Maxi, yo quería mostrarte esto y además consultarte, porque tanto JP Morgan como Barclays, digo, aquellos que ponen el foco en el gobierno argentino y lo que se viene, están hablando de que hay que cuidar la parte social, ¿no? ¿Cómo va a ser? Si es que un libertario puede dar medidas populistas, aunque parezca un oxímoron, ¿cómo va a ser Milei para mantener contenta a la gente, por lo menos en esta parte transicional, para que no se le vayan las cosas de las manos? ¿O qué debería hacer? Va a ser muy difícil. A ver, va a ser muy difícil, porque en primer lugar,
yo estoy siempre de acuerdo con el ajuste siempre y cuando no me toque a mí. Claro. Este es un principio, digamos, sí, de opinión pública básico. El tema es que cuando empieza a tocar sectores, esos sectores pueden irse molestando. La única manera es generar una narrativa que muestre que un poquito más allá, si yo suspendo estos placeres o estos gustos que puedo darme, o hasta necesidades básicas, bien, más adelante hay una salida. Esto de la luz al final del túnel que se escuchó alguna vez, generar una narrativa donde uno sienta que ese sacrificio tiene algún sentido. ¿Podrá hacerlo Milei? Creo que es un desafío bastante complejo. Hasta ahora no ha sido demasiado eficiente en transmitir ese tipo de ideas y debiera ser, como digo, muy claro respecto de los peligros que se corren si no se hace esto. Porque lo cierto es que esta imagen, que es muy potente, es probable que aparezca a los ojos de muchos como insostenible en el tiempo. Bueno, conviviendo con tasas de inflación muy altas. Por eso te quiero preguntar, que para mí esto es clave, que era el objetivo que tenía en su momento Horacio Rodríguez Larreta, y en virtud de la gobernabilidad. Debería, ¿por qué? Porque también otra de las cosas que se le criticó a Macri es el purismo. O sea, se gobierna solo con nuestra gente, no pescamos radicales, o no pescamos peronistas, etcétera. Digo, debería ampliar su base de gente de otros partidos, Milei, no solo para dar el ejemplo de que está dispuesto a elegir a los mejores, sino para que tenga otro sustento. Digo, bueno, vení, Morales, nosotros nos peleamos alguna vez, pero vos sos un experto en esto. Vení, Lustó, o quien sea, se me ocurren esos primeros nombres. Miriam Bregman. No, bueno, no sé si está... Todo puede pasar, Guille. Sí. A ver, en principio deberá ampliar su base de sustentación política sin ninguna duda. Él se equivoca si piensa que asume con el 55% de apoyo, asume con el 30%, que es cuando existían una serie de opciones, digamos, quienes optaron específicamente por la de Milei. En el cara o seca, cualquiera que asuma que está con ese nivel de apoyo, se equivoca. Hay muchos ejemplos, el ejemplo, por ejemplo, de Guillermo Lasso en Ecuador, que hablábamos de Ecuador recién, sí, que pensó que asumía con el apoyo de más del 50%, nunca fue de esa manera y terminó mostrando las debilidades que tenía. Debe ampliarlo en términos legislativos, debe ampliarlo en términos sociales y debe ampliarlo en términos de opinión pública. El desafío justamente es de generar un nivel de legitimidad de origen lo más amplia posible que le permita después poder invertir parte de esa legitimidad en medidas impopulares. Este será el proceso en una transición de verdad muy corta, porque no va a tener demasiado tiempo para hacerlo antes de asumir, pero habrá que ver todo este proceso en el cual podrá construir las bases de sustentación. Digo, lo hizo Menem en su momento, claro, con grupos de gremios con los cuales acordó. Me refiero no únicamente a la ciudadanía y otros políticos, sino instituciones sociales, instituciones gremiales, etcétera, que deberá ir generando una ingeniería política que le permita hacer, al menos en parte, lo que él pretende hacer y hacerlo en el tiempo adecuado, de tal manera que tenga viabilidad política. Maxi Aguiar, gracias por ayudarnos a pensar, a reflexionar el país que se viene y por tu tiempo. Fundamentalmente estuvimos hablando largo rato. Un gusto hablar con ustedes, un gran abrazo. Igual.